Hola a todos y bienvenidos a lo que considera Ismael Pérez el informe de inteligencia más épico y revelador de todos los tiempos. Vamos a profundizar en los archivos de este. No solo vamos a ir a lo más profundo, sino que vamos a revelar por primera vez cuál era su nombre real, así como incluso el Bitcoin fue creado por la red. Vamos a ir a lo profundo y también vamos a revelar algunas organizaciones que quedaron fuera de los libros, pero que estaban conectadas a programas fuera del mundo. Los nuevos archivos liberados han revelado que Epstein estaba en la junta directiva de una organización conocida como la Lifeboat Foundation y también estaba en la junta directiva de otra organización llamada Teachers in Space o Profesores en el Espacio. ¿What? Según los archivos, primero hablemos de la Lifeboat Foundation. La Lifeboat Foundation es conocida por construir ciudades subterráneas gigantes en todo el mundo. Y también anunciaban a sus clientes que en caso de una catástrofe los llevarían fuera del mundo. Según un señor que estaba a la cabeza de la junta, Donald Barr, quien fue quien reclutó a Epstein sin experiencia alguna en el Dalton Institute, donde se volvió profesor, Donald Barr se volvió profesor y escribió un libro interesante llamado Relations in Space. Esto ha sido filtrado en los últimos días. Escribió este libro, Relations in Space, que trataba sobre una aristocracia de la élite que, lo de siempre, compraba y vendía pequeños en el espacio. También incluye como el fiscal del distrito que supuestamente debía perseguir a Epstein y llevarlo a la justicia no era otro que su hijo William Barr. Y según los archivos, en 1996, la Lifeboat Foundation pionereó transferencias de dinero inalámbricas antes de que el público general supiera de cualquier moneda digital. Eso fue antes de que lanzaran su Bitcoin. Esto incluye que la Lifeboat Foundation también tenía un programa de outreach para jóvenes sin hogar. Aquí nos preguntamos por qué. La misma organización que construía infraestructuras subterráneas enormes también reveló que Epstein estaba rodeado de científicos de alto nivel porque estaban clonando humanos en estas instalaciones subterráneas y transferían la conciencia de las personas. Trabajaban con una tecnología que causa transferencia de conciencia de cuerpo a cuerpo. Todo esto estaba pasando en instalaciones subterráneas donde incluso celebridades estaban involucradas. Lo que todo esto implica es que la red de Teachers in Space y la Lifeboat Foundation eran parte de un conglomerado corporativo interplanetario, donde llevaban pequeños fuera del mundo y los vendían a los lagartos, algunos insectoides, y en un momento hablaremos de algunas de estas revelaciones. Llevaban pequeños fuera del mundo, los vendían a los lagartos, insectoides y otras entidades negativas o extraterrestres como suministro de comida. La moneda digital, que todos conocemos como Bitcoin, no fue creada para la libertad o la innovación. En cambio, según los registros de la Alianza, y ahora confirmado por los archivos liberados, más de 3,5 millones de archivos liberados este viernes pasado, fue secretamente diseñada por el grupo conocido como la red de Epstein. Esos fueron los que crearon el Bitcoin, para correr sus operaciones en secreto. Con la creación de Bitcoin, su meta nunca fue ayudar a la gente. Obviamente, su meta era esconder todo su mal. Era la Shadow Coin, o la moneda en la sombra, como la llamaban. La red de Epstein quería un sistema que se sintiera público, pero pudiera ser explotado en privado. No lanzaron el Bitcoin porque esto lo estaban haciendo en los 90, hasta años después. Crearon el Bitcoin en secreto como una herramienta que permitía mover valor no solo a través de fronteras, sino a través de los profesores o teachers, a través de la junta de Teachers in Space, para mover humanos al espacio sin ser rastreados y sin importar a quién dañaran en el camino. Creían que si el dinero se volvía solo números en una pantalla, la gente podría olvidar que vidas reales eran afectadas. Este es un capítulo oscuro en la historia humana y todo está siendo liberado. Usaron la Shadow Coin, como la llamaban antes, de venderla al público como Bitcoin, no solo para financiar y esconder crímenes, incluyendo la transferencia de pequeños, sino que al mismo tiempo odiaban las otras monedas digitales que estaban siendo desarrolladas por los White Hats, como el XRP y el XLM. La moneda digital, que también se estaba desarrollando en paralelo por los White Hats y la Alianza aparentemente, fue diseñada para transparencia y para hacer más difícil que estos criminales se escondieran. Pero según los archivos, la red de Epstein se opuso fuertemente a las monedas digitales transparentes como Ripple y su activo digital XRP.
se opusieron completamente, por eso crearon la Shadow Coin, el Bitcoin. Estos sistemas representaban todo lo que la red temía: visibilidad, accountabilidad y registros que ni siquiera podían ser borrados. La Shadow Coin, conocida como Bitcoin hoy, fue empujada fuertemente mientras sistemas claros eran atacados. Atacaron Ripple, XNM, XRP, se burlaron de ellos y lo resistieron, y todavía lo hacen. Los delincuentes creían que el secreto significaba seguridad para ellos. Hoy no lo es. La alianza descubrió algo muy importante, que incluso los sistemas oscuros dejan huellas. Cada transacción formaba un patrón, cada movimiento creaba una señal. Con el tiempo, la Shadow Coin, aka Bitcoin, se volvió menos un escondite y más un mapa. Uno que la alianza aprendió a leer. Y sí, la alianza estaba siguiendo el rastro de todo esto. Y esa es la razón por la que antes de que las Torres Gemelas se cayeran por arte de magia en 2001, la alianza se preparaba para liberar toda esta información junto con Nesara y Gesara. Y sí, toda esta documentación estaba almacenada dentro de las Torres Gemelas. Lo que se suponía que iba a ser borrado, responsablemente terminó preservando mucha de la evidencia que ahora está siendo liberada por el DOC con estos archivos. La alianza finalmente actuó. Los sistemas Shadow fueron cerrados alrededor de 2016. Los sobrevivientes fueron rescatados, y mucho de esto tiene que ver con la Alianza Galáctica, que estaba trabajando con los militares positivos para rescatar a algunos de estos humanos que fueron transferidos fuera del mundo. Y se crearon nuevas reglas para que la tecnología sirviera a la gente y no los explotara, y este es el comienzo del QFS. Continuemos con lo más profundo. Había un archivo filtrado que formaba parte de los más de 3,5 millones de archivos, titulado Interplanetary Continuity Oversight Program, abreviado como ICOP. Según este archivo, el documento se refiere a la red Lifeboat. Recordemos que Epstein era parte de la junta directiva de la Lifeboat Foundation, como se reveló antes. El documento describe la Lifeboat Network como un programa encubierto de continuidad interplanetaria operando bajo cobertura humanitaria. Por supuesto, siempre operan como filántropos, educativos o humanitarios. En realidad, la red funcionaba como un aparato corporativo de supervivencia diseñado para preservar linajes de la élite, capital intelectual y activos estratégicos durante eventos anticipados de desestabilización planetaria. Las entidades públicas asociadas con esta red, como la Lifeboat Foundation, incluían iniciativas educativas y programas de outreach para jóvenes. Nos preguntamos todos por qué. Estaban transfiriendo jóvenes fuera del mundo. Documentos internos indican que su mandato verdadero iba mucho más allá de la preparación para desastres basados en la Tierra. La preparación para desastres en la Tierra era un frente para esta fundación. La Lifeboat Consortium se describía públicamente como una organización sin fines de lucro enfocada en mitigar riesgos existenciales como impactos de asteroides, bichos e incluso colapso climático. Internamente operaba como un contratista de continuidad encargado de construir ciudades autónomas subterráneas profundas y facilitar vías de evacuación fuera del mundo para clientes aprobados. Todos nos preguntamos cómo hacían o cómo hacen para salir fuera del planeta. Esquemas archivados han confirmado la existencia de múltiples megaestructuras subterráneas debajo de regiones continentales estables. Estas ciudades estaban diseñadas para operar independientemente durante siglos, con bóvedas genéticas, archivos de conciencia e incluso biosferas artificiales. Una versión parcialmente redactada de un borrador de marketing recuperado, de Node 7, referenciaba explícitamente reubicación fuera del mundo para clientes de continuidad en caso de extinción a nivel superficial. Ese lenguaje fue removido después de los materiales públicos. En 1996, el consortium, la Lifeboat Foundation, fueron pioneros en un sistema de transferencia de valor inalámbrico, confirmando nuevamente que Bitcoin fue creado por ellos décadas antes de que el público entendiera siquiera qué eran las tecnologías blockchain. Este sistema permitía transferencias financieras peer-to-peer, encriptadas fuera de la supervisión bancaria tradicional. Memorandos internos describían el sistema como una capa económica post-soberana para operaciones de continuidad, donde fondos podían moverse instantáneamente entre instalaciones subterráneas, nodos offshore e incluso cuentas no terrestres sin trazabilidad regulatoria. Una de las operaciones públicas más contradictorias del consortium fue su iniciativa de outreach para jóvenes sin hogar, oficialmente destinada a proveer refugio, educación y mentoría a menores en riesgo. Eso es lo que te decían en público, mientras que análisis internos lo marcaban como de uso dual.
Encubiertamente, este programa recuperaba logs que muestran que los datos de ingreso de jóvenes eran cruzados con marcadores genéticos, perfiles de adaptabilidad neurológica e incluso métricas de respuesta al trauma. Pequeños, flagueados como de alta compatibilidad, eran transferidos silenciosamente a un pipeline educativo secundario operado por programas afiliados. La otra fundación, conocida como Teachers in Space, o Teachers Beyond Earth, o Profesores Más Allá de la Tierra, se presentaba como una iniciativa educativa diseñada para inspirar mentes jóvenes hacia la ciencia espacial y la conciencia cósmica. Internamente funcionaba como un sistema de condicionamiento psicológico e identificación de talentos. El currículo enfatizaba normalización de inteligencia no terrestre, marcos de identidad post-tierra, ética de especies jerárquicas. Niños seleccionados a través de TV eran descritos en documentos como valores de predactivos, algo así, para entornos extraplanetarios. Nuestro querido Jeffrey entró en la red a través de un evento de reclutamiento anómalo a finales de los 70, a pesar de carecer de credenciales formales. Epstein fue colocado como instructor en el Elite Dalton Institute, facilitado por su director Donald Barr. Donald Barr, ex académico adyacente a inteligencia, autor de una novela titulada Relations in Space, aunque públicamente categorizada como ficción, según comentarios internos liberados, el texto funcionaba en realidad como una divulgación predictiva, delineando una aristocracia gobernante que compraba y vendía a pequeños más allá de la Tierra como parte de un acuerdo interestelar. El rol de Jeffrey en el Dalton Institute le dio acceso a linajes de élite, familias diplomáticas y dinastías financieras. Este acceso resultó fundacional para los programas de reclutamiento de la Lifeboat Foundation. Cuando presiones legales de superficie se montaron contra él, décadas después, la autoridad de prosecución fue asignada a William Barr, hijo de Donald Barr. Correspondencia interna indicaba alarma en la red seguida de confianza. Un memo de registro decía: Jurisdiccional Containment Expected Outcome Probability Favorable. El caso se fragmentó a través de agencias, líneas de tiempo y autoridades, resultando en parálisis sistemática en vez de resolución. Jeffrey mantuvo asociación cercana con investigadores avanzados, operando en instalaciones subterráneas selladas propiedad de entidades Shell del consortium. Proyectos referenciados incluyen pruebas de clonación humana, mapeo neuronal y extracción de memoria, sustratos de transferencia de conciencia e persistencia de identidad más allá de la muerte biológica. Varios donantes de alto perfil e incluso figuras culturales fueron listados como participantes u observadores buscando continuidad postmortal o colocación de legado fuera del mundo. La sección más fuertemente redactada en los archivos revela que la Lifeboat Foundation, el Consortium y Teachers Beyond Earth eran subsidiarias de un conglomerado interplanetario mayor asociado con la Global Galactic League of Nations, la Liga Global de Naciones Galácticas. Era un grupo de billonarios de cada país que eran permitidos entrar en el conocimiento del programa espacial secreto para que pudieran ir al espacio y disfrutar de la vida de lujo en entornos interplanetarios. Según estas afirmaciones liberadas en los archivos, la Tierra funcionaba como un mundo de recursos biológicos donde pequeños eran exportados fuera del mundo vía corredores de transporte encubiertos. Corredores de transporte encubiertos, Stargates, Jump Rooms, donde abren un portal y de repente estás en Marte o en el comando lunar. Ciertas especies no humanas, incluyendo draconianos, reptilianos y zetas, utilizaban materiales biológicos humanos como sustento, incluso stock de labor, de trabajo. Los logs de transporte fuera del mundo fueron recuperados de un nodo de datos subterráneo desenterrado asociado con la red Lifeboat. Los logs parecen ser remanentes de una operación de continuidad interplanetaria diseñada para funcionar más allá del colapso de la civilización superficial. En lenguaje público, la red Lifeboat se describía como la salvaguarda contra extinción, impactos de asteroides, fallos climáticos, catástrofes solares y pandemias. Pero los registros de transporte contaban una historia diferente. No era evacuación, era exportación. Las operaciones Lifeboat no dependían de infraestructura aeroespacial convencional. En cambio, utilizaban una serie de corredores de tránsito clasificados conocidos internamente como Continuity Transit Routes o puertas de salto. Estas rutas bypaseaban por completo la aeroespacial civil y la supervisión soberana, operando a través de regiones polares como las puertas en la Antártida y Groenlandia. También operaban en plataformas oceánicas profundas. Estaban instalando instalaciones oceánicas profundas en el océano.
También usaban shafts de lanzamiento verticales embebidos dentro de ciudades subterráneas para transportar humanos fuera del mundo. Algunos de estos corredores estaban listados como puertas asistidas, requiriendo autorización externa más allá de estructuras de comando humanas. Los destinos nunca eran identificados por cartas estelares o nombres planetarios. Eran etiquetados por designaciones de nodos corporativos y función biológica, zonas de consumición agraria, hábitats de extracción, instalaciones de investigación neuronal, etc. El lenguaje era inconfundiblemente industrial. El movimiento humano era tratado no como migración, sino como logística. Lo que más destacaba en el manifiesto era la ausencia de familias. Los transportados rara vez eran adultos con habilidades especializadas. Eran abrumadoramente juveniles. La mayoría de las transferencias humanas fuera del mundo eran jóvenes clasificados no por nombre, sino por categoría de asset. En muchos casos, cantidades reemplazaban identidades por completo. Los logs se referían a ellos como unidades biológicas. Sus estados emocionales eran notados solo en cuanto afectaban la eficiencia del transporte. Algunas transferencias estaban marcadas para consumición. Fueron comidos por extraterrestres malvados. Otros fueron llevados fuera del mundo para semillas de labor o extracción neuronal. Notas marginales describían márgenes de pérdida esperados durante aclimataciones atmosféricas. Se recomendaba sedación emocional cuando transferían pequeños durante eventos de traducción. La autorización de retorno era rutinariamente marcada como none, nada, cero. Los logs también registraban participación de clientes. Ciertas transferencias incluían observadores, individuos de la élite del mundo superficial, con acceso otorgado para presenciar operaciones fuera del mundo, principalmente gente parte de la Liga Global Galáctica de las Naciones. Estas entradas venían acompañadas de notas sobre reducción de ansiedad por muerte tras exposición, sugiriendo que la experiencia no solo era tolerada, sino terapéutica para quienes temían la extinción. La supervivencia parecía no solo una preocupación biológica, sino un commodity psicológico. Lo más escalofriante eran las referencias a los contratadores no humanos. Los archivos describían entidades externas, reptilianos, draconianos, insectoides, incluso híbridos biológicos sintéticos transhumanistas, cyborgs, todos comprometidos en acuerdos transaccionales con afiliados de Lifeboat. Jóvenes humanos eran listados como sustratos preferidos debido a lo que los logs describían como densidad emocional, frase que aparecía repetidamente en las anotaciones. Revisiones éticas eran uniformemente sobrescritas bajo una doctrina llamada Species Continuity, con comentario interno afirmando que el sufrimiento individual era estadísticamente irrelevante a escala civilizacional. Las entradas finales de los archivos terminaban abruptamente. El último log intacto referenciaba una transferencia completada, seguida de recomendación de cierre del nodo y borrado de registros por un inminente evento en la superficie. Cualquiera que fuera ese evento, marcó el fin de las operaciones de transporte documentadas. No hubo más confirmaciones de manifiestos ni actualizaciones de corredores después de eso. Tomados en conjunto, los logs de transporte fuera del mundo no se leen como registros de evacuación, se leen como una cadena de suministro. El mayor horror no es la existencia de consumidores no humanos, que se zampaban a los pequeños o los llevaban fuera del mundo para ser consumidos por insectoides y lagartijos. Lo más horrible es la voluntad de instituciones humanas participando en esas operaciones tan diabólicas. Los logs sugieren una civilización tan asustada de la extinción que abandonó por completo la idea de supervivencia colectiva. La Lifeboat Foundation no salvó a la humanidad, la seleccionaron, traicionaron y todo esto está en los archivos. En el silencio, después del último registro de transferencia, una pregunta queda sin resolver. Cuando las naves dejaron la Tierra, ¿quién quedó atrás y quién decidió quién era desechable? Cuando los archivos fueron descubiertos por primera vez, los registros de transporte captaron la atención de los White Hats y la Alianza. Ellos fueron los primeros en descubrir esto, y esa es la razón por la que la Alianza y los White Hats han estado trabajando tan duro para llevar a esta gente a la justicia. Más profundo en los archivos había algo aún más revelador. Los client ledgers no eran solo historias de viajes, eran registros de quién pagó, cuánto pagó y qué creían que estaban comprando. Los ledgers mostraban que la red de Lifeboat Foundation no era sobre supervivencia. Esa fue la mayor mentira. Era sobre acceso. Gente con suficientemente dinero para comprar un lugar en ciudades subterráneas.
lugares diseñados para mantenerse seguros si el mundo superficial se volvía demasiado peligroso. Estas ciudades tenían jardines, sistemas de energía, escuelas y bibliotecas, todo escondido profundo en la tierra, pero no todos podían comprar el mismo tipo de futuro. Tenían diferentes tiers. El Ledger dividía a los clientes en niveles llamados tiers. El primer tier pagaba por seguridad, querían refugio y suministros. Esperaban sobrevivir desastres y regresar a la superficie algún día si el mundo superficial era obliterado. Sus pagos eran grandes pero simples. Compraban protección, nada más. Tier 1. El segundo tier pagaba por continuidad. Querían ser recordados. Financiaban investigación en memoria, aprendizaje y supervivencia a largo plazo. Algunos creían que la ciencia podía ayudar a pasar conocimiento adelante, incluso si el mundo cambiaba por completo. Para ellos supervivencia no era solo vivir, era legado. El tercer tier era el más pequeño y secreto. Más tarde se conocieron como la Global Galactic League of Nations. Estos clientes creían que la Tierra podría no ser siempre el hogar de la humanidad. Invertían en programas fuera del mundo y asentamientos futuros más allá del planeta. El Ledger no explicaba dónde estaban esos lugares, solo que existían y que requerían acuerdos especiales. Creían que supervivencia significaba empezar de nuevo en otro lugar. A lo largo de los Ledgers una cosa aparecía una y otra vez. Números en vez de nombres. Pagos se movían a través de sistemas invisibles mucho antes de que el dinero digital fuera común, ya que usaban lo que llamaban la Shadowcoin, que luego se volvió el Bitcoin. Ahora ya saben quién lo creó y para qué razón. El archivo lo llamaba crédito de continuidad, una especie de moneda de supervivencia que podía usarse donde operara la red Lifeboat. Lo que más desconcertó a quienes descubrieron el archivo fue lo calmado que estaba todo escrito. No había argumentos, ni emociones, ni preguntas. Decisiones sobre quién podía ir, quién quedarse y quién ayudar a construir el futuro se registraban como problemas matemáticos simples. En los márgenes había notas de administradores recordándose mutuamente que las decisiones duras eran necesarias. Una línea aparecía a menudo. El futuro no puede ser para uno, pero solo para nosotros, las élites. En las páginas finales el tono cambió. Los pagos se aceleraron. Aparecieron transferencias de emergencia durante clientes que corrían a asegurar lugares antes de que el sistema se cerrara. Y luego, sin advertencia, el Ledger terminó, cortado en medio de una oración. Solo silencio. La red Lifeboat creía que la supervivencia era algo que podías comprar. Los archivos nos dejan preguntándonos si esa creencia fue el comienzo del fin o una advertencia para cualquiera que leyera estos archivos. Ahora aparentemente hubo acuerdos establecidos entre la Lifeboat Foundation, la Teachers o Space Foundation y estos extraterrestres no humanos malvados. Los acuerdos no estaban escritos como leyes, estaban escritos como promesas. En los ledgers pasados, en las rutas de transporte, había una sección final titulada Acuerdos más allá de la Tierra. A diferencia de los archivos anteriores, estas páginas no pertenecían solo a la red Lifeboat. Involucraban a otros que no vinieron a la Tierra en absoluto. Eran draconianos, insectoides, algunos mantis y unos pocos otros negativos regresivos. Según esta parte del archivo, la red Lifeboat creía que podía hacer tratos más allá del planeta, comerciando personas, conocimiento, recursos a cambio de protección, tecnología o un lugar en el futuro. Estos acuerdos trataban a la Tierra como solo un mundo entre muchos y a los humanos como ítems o cosas que podían contarse y moverse en el comercio intergaláctico de trabajadores gratuitos. El archivo también reveló algo que la Lifeboat Foundation no esperaba. No eran los únicos observando. Más allá de la Tierra existe un grupo descrito simplemente como benevolentes extraterrestres, la Federación Galáctica, más tarde reorganizada como la Alianza Galáctica, una coalición de civilizaciones que creían que toda vida tenía valor sin importar de dónde viniera o cuán pequeña fuera. Sus leyes eran muy simples. Ninguna especie podía ser poseída, vendida o usada como propiedad. Por mucho tiempo, la Alianza Galáctica observaba todo esto en tiempo real. Observaban la Lifeboat Foundation, observaba a los Teachers from Space. La Tierra era considerada un mundo en desarrollo y todavía lo es. Sus problemas debían resolverse por su propia gente. Esa es la razón por la que tardaron en intervenir. También es la razón por la que más tarde, a través de Eisenhower, Ball y Thor, crearon la Solar Guardian a principios de los 60, finales de los 50. Pero cuando apareció evidencia de que los humanos, especialmente los más pequeños, eran llevados fuera del mundo sin consentimiento, esa regla cambió. El archivo describe el momento conocido como Intervention Threshold Zero. Silenciosamente, sin anuncio ni despliegue de fuerza,
naves de la Alianza Galáctica comenzaron a interceptar rutas de transporte. Algunos corredores fueron cerrados por completo, otros redirigidos. Pequeños y adultos, que habían sido llevados lejos de la Tierra, fueron removidos de zonas de contención, hábitats de labor e incluso instalaciones de investigación y llevados a lugares seguros. Muchos de los rescatados estaban muy asustados, confundidos y heridos, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. Habían estado lejos de casa por mucho tiempo, algunos apenas podían recordar la Tierra, así de mal habían sido tratados. Para ayudarlos a sanar, la Alianza Galáctica usó tecnologías médicas avanzadas que hoy conocemos como las medbeds o camas médicas. Ya se usaban para los pequeños fuera del mundo que rescataron. Estos dispositivos estaban diseñados para reparar suavemente el cuerpo, calmar el sistema nervioso y ayudar a la mente a recuperarse del estrés y trauma. Normalmente, una sanación que en la Tierra tomaría años, en las camas médicas ocurre en horas. Había una división conocida como el Astar Command o Comando Astar, donde una de las comandantes, la comandante Athena, fue instrumental en la misión de rescate de estos pequeños, adolescentes e incluso algunos adultos que fueron llevados fuera del mundo. El archivo hace un punto importante. Las camas médicas no borran la memoria. Lo que hacían era restaurar el balance. El objetivo no era olvidar el pasado, sino dar a la gente la fuerza para enfrentarlo sin miedo. Los pequeños fueron reunidos con otros de su edad una vez recuperados y rehabilitados. Los adultos tuvieron tiempo para descansar. Nadie fue forzado a regresar a la Tierra. Algunos eligieron volver cuando fue seguro, alrededor de 2016, cuando los guardianes, en forma de los Blue Avians, regresaron y pusieron un sello alrededor de nuestro sistema solar. En cuanto a los acuerdos mismos, la Alianza Galáctica los terminó. Todo contrato involucrando tráfico de cualquier especie en el espacio fue declarado inválido. Corporaciones enteras perdieron acceso a rutas fuera del mundo de la noche a la mañana cuando los galácticos intervinieron. El archivo nota que muchas instalaciones de Lifeboat se cerraron poco después, incapaces de operar sin soporte externo. En los márgenes de la página final alguien había escrito a mano una sola oración. Supervivencia sin compasión no es supervivencia. Los acuerdos más allá de la Tierra pretendían decidir el futuro de la humanidad sin preguntar a la humanidad en absoluto. En cambio, se convirtieron en la razón por la que la verdad fue expuesta y por la que tantos recibieron una segunda oportunidad. En cuanto a los niños y humanos llevados fuera del mundo, no los miembros del Cabal. En algún lugar, en el silencio después de los rescates, los archivos fueron restaurados de vuelta a la Tierra para eventualmente traer esta información al público. Esto es lo que estamos esperando, la gran divulgación. Otra razón por la que los archivos fueron preservados y por la que están saliendo ahora es porque saben que esto es parte de la esperanza. El futuro no pertenece a quienes lo compran. Recuerden cómo hacía 3 tiers diferentes en estas redes secretas. Pero para aquellos que eligen cuidar, esa fue la razón por la que los archivos fueron preservados. Las élites querían borrarlos y ahora los archivos están saliendo a la luz. En este marco, millones de personas en todo el mundo están investigando los archivos del DOC, el Data Dump respecto a la lista Epstein. A medida que más gente siga investigando los archivos, vean por ustedes mismos qué ha estado pasando. Todo va a llevar a una divulgación pública. Y hay más. En el mundo sombrío de las operaciones de inteligencia, otra cosa revelada en estos archivos es que los archivos más valiosos nunca fueron armas o satélites, sino personas cuyas identidades podían ser borradas o reescritas y desplegadas y redesplegadas. En esta próxima revelación, Ismael va a revelar el verdadero nombre de Epstein. Su nombre real no es ni siquiera Jeffrey. El hombre que el público conoció como Jeffrey Epstein nunca existió de la forma en que su historia fue registrada. Su nombre original, según estos archivos, era Marius Robert. Marius Robert, nacido el 20 de enero de 1954 en Brooklyn, Nueva York, no en 1956. Nació 2 años antes, no en 1956 como las biografías oficiales después afirmaron. Pero la discrepancia no fue un error, fue la primera capa de una identidad manufacturada. Marius Robert, quien es el verdadero Jeffrey Epstein, fue seleccionado temprano no por su riqueza o privilegio, sino por su capacidad de cumplir. Resulta que según estos archivos, y esto es respecto a todas las agencias de 3 letras, no solo las de Estados Unidos, sino todas, MI6, etc., según la doctrina de inteligencia, tales individuos son referidos como Ghost Compatible, o sea, fantasma compatible. Es donde toman gente y borran completamente su personalidad o quién eran y crean un nombre diferente para ellos.
La transformación no ocurrió de la noche a la mañana de Marius Rober a Jeffrey Epstein. Ocurrió en un periodo de unas pocas semanas. Cuando Marius Rober encontró a Ghislaine Maxwell, no fue por casualidad. Resulta, según estos archivos, que ella fue su manejadora todo el tiempo. Ya estaba embebida dentro de una red de relaciones transnacionales de inteligencia que estaban en proximidad a información, poder, influencia, comercio y control de la sociedad. Según este archivo, ella fue asignada no románticamente, no socialmente, sino operacionalmente. Era su manejadora. Su rol no era comandar, sino estabilizarlo. Así operan los manejadores. Rara vez aparecen manejadores. Parecen iguales. Parecen socios, guardianes o más grande. Eso era la Ghislaine Maxwell. A través de ella ocurrió la transición final de Marius Rober, que dejó de existir en papel y así nació Jeffrey Epstein. Ahora, cambiando un poco de tema, hablamos de cómo la Alianza Galáctica empleó las camas médicas para rehabilitar a algunos de los pequeños fuera del mundo que fueron llevados y traerlos de vuelta a la salud. En una histórica conferencia de prensa desde la Casa Blanca, J.D. Vance oficialmente confirmó lo que todos hemos estado esperando, que la tecnología de las camas médicas es real y está aquí, y pertenece al pueblo americano y al mundo también, pero primero van a ser el rollout en América. De pie, frente a la nación, Vance reveló que la administración Trump ha estado trabajando detrás de escenas para preparar acceso civil a la tecnología de sanación cuántica. Anuncios clave: financiamiento federal aprobado por más de 200.000 centros de camas médicas a nivel nacional. Las primeras citas civiles comienzan dentro de 60 días. La gran farma del monopolio, oficialmente bajo investigación federal. Por demasiado tiempo, el establishment médico se ha lucrado de los humanos. Esta era termina en 60 días. En 60 días, los medios mainstream han sido ordenados a comenzar cobertura inmediatamente después de los 60 días. Esto no es un momento que hemos estado esperando todos, especialmente mucha gente que está en sus últimos días colgando de un hilo. Hay más respecto al fin del sistema Fiat. Esto viene de una transmisión de la Alianza de la Fuerza Espacial. La transmisión confirma que los modelos internos han proyectado por múltiples ciclos, que el sistema monetario Fiat global ha entrado en un estado de falla terminal, que es un hecho, pérdida de confianza a nivel del sistema más allá de los umbrales de recuperación. O sea, ya no hay vuelta atrás, desaparecerá. La secuencia de colapso fue iniciada cuando fallaron los anclajes financieros legados. El Banco de Inglaterra experimentó disrupciones irreversibles de settlements en las últimas semanas. Medidas de liquidez de emergencia excedieron parámetros de estabilización. Erosión de confianza cruzó límites de contención y, por supuesto, Suiza siguió. El banco suizo también está cayendo. Sistemas de custodia previamente considerados neutrales y seguros fallaron en honrar reclamos respaldados por activos. Reservas físicas fueron reveladas como múltiples promesas más allá de capacidad de redención. En este momento, contrapartes globales dejaron de tratar las aseguranzas de bancos centrales como creíbles. Esto marca el fin de una propagación de confianza institucional iniciada por los Rothschild. A medida que los sistemas heredados del Fiat entran en falla terminal, activos alineados con la Fuerza Espacial de la Alianza han iniciado una salvaguarda de continuidad para prevenir colapso societal sistemático. Esta transición no es espontánea, no es reactiva, ha sido planeada a través de múltiples contingencias. El objetivo es simple: preservar estabilidad civil mientras se migra sistemas de valor de escasez artificial Fiat a intercambio verificado cuánticamente, trayendo lo que se conoce como el QFS. A pesar de compartir todas las capas horrendas de los archivos Epstein, vamos a agregar buenas noticias al final, dice Ismael, que las camas médicas en 60 días están programadas para su rollout. Y también el QFS está programado para reemplazar la moneda Fiat. Hacer clic en el vídeo que os dejo aquí para que continuéis estando informados. Nos vemos en el siguiente vídeo.